Buenos días, mi nombre es Ana Marisol Rinconova, soy estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación Bibliotecología Archivística y hoy realizaremos una exposición junto con mi compañera Laura Marcela Rizo Sánchez para la asignatura de Centros de Documentación. El tema que nos correspondió es organización y almacenamiento. Bueno, como primer tema encontramos los métodos de organización en la información. Bueno, el primer método es la clasificación temática. Esta consiste en organizar la información según el tema o contenido, mediante la utilización de una estructura jerárquica o de categorías. En este método se basan algunos sistemas como lo son el sistema de clasificación decimal Dewey, que es usado ampliamente en las bibliotecas. Como segundo encontramos la clasificación decimal universal, que es un sistema general. Y por último encontramos la clasificación por facetas, que se utiliza para organizar documentos complejos que abarquen múltiples disciplinas o temáticas. Seguido de ello encontramos también el método de archivado alfabético. Bueno, este método es utilizado para ordenar documentos por el nombre del autor, el título o el asunto. Además, es un método sencillo de aplicar y muy intuitivo. Por otra parte, encontramos el método de etiquetado o indexación. Bueno, este se utiliza mediante palabras claves o etiquetas y facilita la recuperación rápida de los documentos relacionados con un tema en específico. Bueno, ahora encontramos el sistema de gestión documental. Eh, Al usar un software especializado va a permitir que se organicen, se clasifiquen y se recuperen los documentos de manera digital. Además, este sistema suele utilizar metadatos y algunas categorías para clasificar la información. Bueno, y finalmente encontramos el orden cronológico, donde los documentos se organizan según la fecha de la creación o del periodo de relevancia que éste tenga. Este método es muy útil en centros de documentación históricos de archivo. Bueno, ahora encontramos los métodos de almacenamiento de la información. Esta es una operación en donde se ordenan los documentos en las mejores condiciones posibles. Esto con el fin de mantener su conservación y su uso. Además, todo documento mal ordenado es un documento virtualmente inexistente. Bueno, existen dos modalidades de almacenamiento. La primera es un sistema numérico donde se asigna un número diferente a cada documento y se ordenan correlativamente. Y la segunda modalidad se basa en una clasificación sistemática, en donde se ordenan los documentos en función a su contenido. Bueno, en cuanto a la modalidad de almacenamiento y el mobiliario, se deben tener en cuenta la frecuencia y el tipo de uso que se le haga a los documentos. Además, el espacio del que se dispongan y los agentes de deterioro que actúen sobre los documentos también se deben tener en cuenta, en especial para los tipos de documentos como libros, revistas o prensa. Bueno, seguimos con las medidas de prevención y es que en los centros de documentación es importante implementar medidas de prevención tanto para agentes naturales como humanos. Esto con el propósito de proteger la información y sus materiales almacenados. Bueno, como mencionamos que se compone de agentes naturales y humanos, en cuanto a los agentes naturales nos encontramos la prevención de incendios, protección contra plagas, control de humedad y temperatura, prevención de inundaciones y filtraciones. Entonces,
Pues en cuanto a esto, en la prevención de incendios tenemos que verificar de que los sistemas, instalar los detectores de humo y que el sistema de extinción de incendios pues funcione correctamente. En cuanto al control de la humedad y la temperatura, pues no puede estar mayor a 22 grados y la humedad tiene que estar relativamente entre 40 y el 50%. Hay que usar los deshumificadores. También en cuanto a la protección de plagas, pues tenemos que inspeccionar y limpiar regularmente los documentos, las estanterías, aplicar los métodos como las trampas, evitar el polvo. Y en cuanto a la prevención de inundaciones y filtraciones, tenemos que pues tener en cuenta de estar revisando periódicamente las tuberías y los techos. En cuanto a los agentes humanos, encontramos capacitación personal, protección contra robos, control de acceso, digitalización y copias de respaldo. Pues esto quiere decir pues en la capacitación del personal que tenemos que pues capacitar en el manejo adecuado de los documentos, en los protocolos. En cuanto a la protección contra robos, pues tenemos que implementar sistemas de seguridad como sensores, realizar inventario, usar sistemas pues de gestión que nos ayude a tener la trazabilidad de material, de los documentos. En cuanto al control de acceso, pues tenemos que medir o restringir el acceso a ciertas áreas, dependiendo pues del cargo, dependiendo de el área en el que se encuentra el personal. En cuanto a la digitalización, pues tenemos que escanear y almacenar copias digitales de documentos valiosos en servidores seguros, también implementar las políticas de respaldo como la nube o en dispositivos externos. Y pues como esto va de la mano con las copias de respaldo, pues de que tenemos que siempre tener en donde almacenar la información, eso también va muy de la mano con el tema de que tenemos que estar actualizando los formatos en que se encuentra esa información, porque por lo general preservar la información digital es mucho más difícil porque tiende a los formatos a caer en la obsolencia. Bueno, en cuanto a las medidas de conservación, encontramos la conservación en el local. Como primero encontramos las condiciones ambientales. Esta es esencial para mantener las condiciones adecuadas de tanto temperatura como humedad y ventilación. Eh, para preservar los documentos, la temperatura ideal va entre los 18 grados centígrados a los 21 y la humedad relativa entre el 50% al 60%. Hay que tener en cuenta que la fluctuación de temperatura y humedad pueden acelerar el deterioro de los materiales. Ahora encontramos la iluminación adecuada. Se debe tener en cuenta que la exposición excesiva de la luz, especialmente la luz ultravioleta, puede causar un deterioro de los documentos. Por lo tanto, se deben pues, utilizar fuentes de iluminación de baja intensidad y proteger los materiales de la exposición directa a la luz del sol. Encontramos también la protección contra las plagas. Se pueden presentar animales como insectos, roedores, agentes biológicos, y estos pueden dañar los documentos. Por ello, se debe contar o implementar con un protocolo de control de plagas, utilizando medidas para la preservación periódica y el uso de algunas barreras físicas. Ahora encontramos la seguridad y el control, en donde los documentos deben estar protegidos frente a robos o a vandalismo, y se debe tener una revisión periódica para implementar medidas de seguridad, esto mediante sistemas de alarma, cámaras de vigilancia y estipular un personal autorizado. Además, se deben implementar controles de acceso al centro de información para limitar el contacto no autorizado con los materiales. Bueno, por su parte también encontramos la conservación en dependencias. Hay que tener en cuenta algunos factores como son estantería y un almacenamiento adecuado. Las dependencias deben contar con estantería y armarios
diseñados para la conservación. Pueden ser metálicos o de madera, pero sin tratamientos químicos, los cuales dañan los documentos. Además, se debe evitar el almacenamiento excesivo de los materiales de estantería, pues para no ejercer presión sobre los otros documentos. Bueno, en cuanto a las cajas de conservación, para los materiales más antiguos o frágiles, se recomienda el uso de cajas de conservación de materiales no ácidos. Estos pueden ser el cartón libre de ácido, los cuales protegen de factores ambientales y físicos. Y por último, encontramos el control de acceso a áreas sensibles. Bueno, algunos documentos son frágiles o valiosos, por lo tanto se deben tener en áreas restringidas y con personal capacitado para manipularlos. Bueno, en cuanto a la conservación del mobiliario, se debe tener un mobiliario adecuado. Esto quiere decir que los muebles que se utilicen deben estar fabricados con materiales que no liberen sustancias químicas como ácidos, los cuales pueden dañar los documentos. Por su parte, también encontramos el mobiliario a prueba de plagas. Este debe estar diseñado para prevenir la presencia de insectos o de roedores. Además, debe incluir estantería con bases cerradas y protección adicional para los documentos almacenados. Por último, encontramos la conservación de equipos. Bueno, los centros de documentación deben contar con equipos informáticos, los cuales tengan sistema de respaldo o copia de seguridad y que cuente o utilice servidores y discos duros para prevenir la pérdida de documentos. Además, encontramos el control de accesos electrónicos, en donde se deben usar software de gestión de documentos y sistema de seguridad informática, con el fin de que se pueda evitar los virus con antivirus y se pueda tener un sistema de encriptación, el cual ayude a proteger la información digital contra daños o accesos no autorizados. Y por último, encontramos los equipos de conservación. Estos solo están en algunos centros de documentación donde los formatos de los documentos son antiguos o frágiles y se utilizan equipos especializados en la conservación de estos documentos. Seguimos con los criterios relevantes para la adaptación de los espacios para centros de documentación. Y es que la adaptación de los espacios para los centros de documentación debe considerar varios criterios fundamentales para garantizar su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia. También quiero, como un paréntesis, decirte que en la anterior diapositiva que me tocaba a mí no era obsolencia, sino obsolescencia, para evitar caer en la obsolescencia, porque los formatos, como lo dije anteriormente, tienden a estar evolucionando y porque la tecnología evoluciona cada día, entonces es más difícil preservar la información digital por eso, porque los formatos pueden ya quedar obsoletos. Entonces, continuando con los criterios, el primero sería ubicación y distribución del espacio. Debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso para los usuarios. La distribución debe ser fluida, teniendo en cuenta la diferenciación de áreas tales como la consulta, el almacenamiento, la digitalización. Seguimos con el segundo criterio, que sería el mobiliario y equipamiento. Este pues debe contar con mesas y sillas cómodas para los usuarios, estanterías, y el mobiliario debe ser ergonómico para la consulta y el almacenamiento de los documentos. También se debe contar con salas de cómputo, acceso a los escáneres, proyectores para así poder facilitar el acceso a la información digital.
Seguimos con el tercer criterio que corresponde a condiciones ambientales. En este pues se debe tener en cuenta el control de temperatura y la humedad para preservar los documentos. También se debe tener una ventilación adecuada para evitar el deterioro del material y a su vez tener una iluminación adecuada, que esto quiere decir una luz natural, preferiblemente complementada con iluminación artificial. El cuarto criterio corresponde a la gestión y organización del material. Esto quiere decir que debe contar con un sistema de catalogación eficiente como la clasificación decimal Dewey o el sistema de la Biblioteca del Congreso. Debe contar con recursos o herramientas digitales para la gestión o administración del centro de documentación. Por ejemplo, yo trabajo en una biblioteca universitaria y allá el sistema que se usa de catalogación es el de Dewey, el sistema decimal Dewey. El quinto criterio corresponde a las zonas de trabajo y consulta. Son áreas diferenciadas para el trabajo individual y grupal. También se debe contar con suficientes espacios de trabajo, con tomas eléctricos y conexiones para los dispositivos. Como lo decía, yo por ejemplo que trabajo en una biblioteca universitaria, allá el área del semisótano es el área que está destinada para el trabajo individual y también en el piso 1 es que se encuentra el área destinada para el trabajo grupal. Allí se encuentran salas, se encuentran muchas mesas con sus tomacorrientes en la mitad. Hay muchos espacios ahí, unos muebles adecuados para que también, si no hay unas mesas, pues se puedan hacer en los muebles un poco más cómodos. En el semisótano se encuentran como una especie de colmenas que también está integrado el mobiliario, está integrada una mesa y también unos tomacorrientes. Entonces esto es demasiado importante porque los individuos o los usuarios que quieran consultar el centro de documentación pues se pueden sentir más cómodos. El sexto criterio nos habla de la seguridad y conservación. Este pues debe contar con sistemas de seguridad como lo son las alarmas, cámaras y controles de acceso. Debemos tener pues protocolos de conservación para los documentos frágiles o antiguos, sin embargo pues hay que tener unos protocolos de conservación para todo tipo de documentos y también se debe tener una protección contra las inundaciones e incendios. Finalizamos con el criterio de conectividad y digitalización. Este nos cuenta de que pues debemos contar con una conexión a internet de alta velocidad para el acceso de las bases de datos y los documentos en línea. También debe contar con espacios para la digitalización y la preservación de los documentos en formato digital y también se debe contar con el espacio para la reprografía o la reproducción de los materiales a utilizar. Como lo decíamos, que también el centro de documentación pues se encarga más que todo es de que los usuarios puedan acceder a la información y se pueda como difundir. Encontramos ahora cómo influye el espacio y el almacenamiento en la calidad de los servicios del centro de documentación. Hay que tener en cuenta que el espacio de almacenamiento son factores claves que influyen directamente en la calidad de los servicios ofrecidos, ya que con un diseño adecuado del espacio y un sistema de almacenamiento eficiente va a facilitar el acceso a la información, pero también va a contribuir a la preservación de los documentos y a la mejora en la experiencia de los usuarios. Encontramos unos ítems que se podrían implementar para que esta experiencia sea más amena. Encontramos como primero la accesibilidad y usabilidad, donde se debe contar con un espacio bien organizado, esto con el fin de que se pueda acceder a la información y se pueda encontrar la información de una forma más fácil. Y encontramos también el diseño intuitivo del almacenamiento, pues al realizar una buena clasificación y un buen almacenamiento en la información, va a facilitar que el tiempo de búsqueda sea más eficiente. Además, encontramos la conservación de documentos. En esta se deben tener en cuenta las condiciones adecuadas de almacenamiento. Como lo dije anteriormente, se debe tener en cuenta el tema de la temperatura, la humedad y el control de plagas. Y encontramos también la preservación de daños físicos.
ya que pues al no haber un almacenamiento adecuado puede provocar afectación en la integridad de los documentos. Y esto puede llevar a que la calidad del servicio no sea favorable. Por otra parte, encontramos la optimización del espacio, en donde un uso eficiente del espacio, bien aprovechado, optimizado, va a ayudar a la circulación de los usuarios y a una distribución eficiente en el espacio, en donde se puedan tener diferentes zonas de trabajo. Y por último, encontramos las zonas diferenciadas. Como lo dije anteriormente, los centros de documentación deben contar con áreas específicas, tanto para la consulta como la lectura, el archivo y el almacenamiento. Esto mejorando para mejorar la experiencia del usuario. Y finalmente, en cuarto punto, encontramos la facilitación de gestión documental, en donde se debe tener en cuenta el almacenamiento digital, ya que pues como se tiene en cuenta el almacenamiento físico, que es de gran importancia, el almacenamiento digital también lo es en los centros de documentación. Con un sistema de gestión documental se va a permitir la organización, la clasificación y almacenar estos documentos de manera digital. Y está el acceso remoto y rápido, ya que pues con un buen sistema de almacenamiento los usuarios van a poder acceder a estos documentos que están en formato digital desde cualquier parte. Otros aspectos que influyen en la calidad del servicio es la eficiencia operativa. Dentro de esta encontramos la reducción del tiempo de búsqueda, en donde al tener un buen espacio y almacenamiento bien diseñado, pues va a impactar directamente con la eficiencia operativa del centro. Además, encontramos la automatización de procesos, ya que al utilizar tecnologías como el escaneo de documentos y el sistema de gestión electrónica, pues va a optimizar espacio, además de mejorar los tiempos de consulta y manejo de los documentos, esto con el fin de que pues también sean un poco más precisos. En cuanto a la experiencia del usuario, la cual es muy importante, encontramos la comodidad y ambiente de trabajo. Pues es cierto que un ambiente de trabajo bien diseñado pues va a ayudar a que los usuarios se sientan un poco más cómodos y la experiencia pues sea mejor. Encontramos también pues la facilidad del acceso con personas con discapacidad. Este factor es muy importante tenerlo en cuenta, pues se debe incluir a las personas con discapacidad para ingresar a los centros de documentación. Se pueden incluir rampas de acceso, un mobiliario adecuado y señalizaciones claras. Además, encontramos la seguridad de la información. Dentro de esta encontramos la protección de documentos físicos como documentos digitales, ya que pues un buen sistema de almacenamiento va a garantizar la seguridad de la información. Y al contar con un sistema de seguridad física, se va a proteger la integridad de los documentos y además se va a poder implementar protocolos de seguridad de información. Esto con el fin de que pues hayan copias de seguridad con el fin de evitar pérdidas. Y por último, encontramos algo muy importante como lo es el cumplimiento normativo. Se deben tener en cuenta las regulaciones y normativas en donde indican la organización del espacio y el almacenamiento adecuado. Estas normas de conservación y acceso a la información son la Ley 594 de 2000, la Ley General de Archivos, y la Ley 1712 de 2014, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se exigen a los centros de documentación la implementación de prácticas de conservación y almacenamiento adecuado, esto con el fin de que para cumplir los derechos de acceso a información y garantizar la conservación de los documentos a largo plazo.
Entonces, para concluir, podemos decir que la gestión eficiente de un centro de documentación requiere una adecuada organización, almacenamiento y seguridad de los documentos para garantizar su accesibilidad y conservación. La clasificación temática, el archivado alfabético y el uso de sistemas de gestión documental facilitan la recuperación de información y optimizan la administración de archivos. Además, la implementación de medidas de seguridad, tanto físicas como digitales, protege la integridad de los documentos contra robos, accesos no autorizados y deterioro ambiental. El almacenamiento adecuado mediante estanterías de materiales seguros y una distribución eficiente del espacio favorece la conservación documental y mejora la experiencia del usuario. La automatización de procesos y el acceso remoto a documentos digitales aumentan la eficiencia operativa. Y finalmente, el cumplimiento de normativas como la Ley 594 del 2000 y la Ley 1712 del 2014 en Colombia asegura la preservación y accesibilidad de la información a largo plazo, contribuyendo a un servicio documental más seguro y funcional. Y es que después de que haya una adecuada organización, almacenamiento y seguridad del material, esto asegura que independientemente de lo que sea centro de documentación, sea una biblioteca o un archivo, asegura que la información se guarde, se conserve y se preserve de la manera más adecuada, teniendo en cuenta las políticas y los protocolos ya establecidos, lo que permite un buen funcionamiento de la entidad y así poder cumplir con las necesidades de la información de los usuarios. Entonces, pues, toda esta información que se acaba de exponer aquí está basada bajo las leyes y los acuerdos del Archivo General de la Nación. Muchas gracias.